Pues le seguimos dentro, pero le seguimos con eso, por favor. Sí, sigo con la lectura. Entonces, Sí, por abre, favor. Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gracias. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David y en Hebrón y le dijeron, somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo, tú serás el pastor de mi pueblo, Israel. Tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Yahvé. Después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Discúlpenme. Desconecté con mi pie mi máquina, pero ya está. Miren, algo que veíamos en la lectura que nos hizo favor de proclamar Ofelia, es que los problemas siguen, ¿sale? Las ambiciones siguen. El hombre ambicioso quiere reinar. Y pues mueren esos personajes mal. Porque el que mal hace mal le va en la vida, nos dice el historiador deuteronomista, los 5 que nos acaba de compartir Azucena. Acuérdense, el pueblo estaba dividido de alguna manera. Eran los de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, una parte de la tribu de Benjamín. Ese era el reino del sur. El reino del norte eran estas 10 tribus que ahorita en la lectura que nos acaba de compartir Azucena, vienen ahora sí a consolidar el reino de Dios. Antes, acuérdense, cada quien pues sí se apoyaban, pero pues, ay, este le va a este equipo, este le va a otro equipo, no eran una sola unidad. Y ahora a partir del rey David, nos dice el historiador deuteronomista, se une. Empezamos a ser el mismo pueblo de Dios, bajo el mandato del ungido del Señor, que es el rey David. Ustedes y yo estamos viviendo situaciones muy difíciles. No sé si ustedes vean a veces que hay personas que atacan al Santo Padre Francisco y a veces la gente, ay, sí ha de ser cierto, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué aquello? Hablando de que algo dijo el Papa hace poco, de que en la iglesia siempre se va a bendecir al ser humano. Y estaba hablando de las personas que tienen esposos y esposas del mismo sexo. Pero él no estaba aprobando, no los va a casar. ¿Sale? Él dijo, yo los bendigo, pero no dijo que estaba bien lo que estaban haciendo. Y mucha gente empieza a distorsionar el mensaje del Santo Padre. Hay que estar agujetas. Para eso es necesario que ustedes y yo veamos todo el contexto de la noticia que se nos da. Ahorita hay muchos enemigos de la iglesia. ¿Por qué les toco este tema? Porque a veces así hay gente que quiere dividir al ser humano. Como en Cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Sale? Y no, o sea, aquí el historiador deuteronomista nos lleva por ese camino, a la unidad, a la fraternidad, a que todos pensamos diferentes, pero todos tenemos una meta: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando ustedes vean noticias así, cosas que pasan en el Facebook, en el Internet, no crean lo que dice ahí, por favor. Vayan a la página de Vatican.va y busquen a ver qué dijo el Papa sobre esto. Y ahí en el buscador lo buscas y te va a aparecer el día tal, de la fecha tal, el Papa en su catequesis o en el Ángelus dijo esto. Mira, ya es muy diferente a lo que la gente va inventando.
Esto es formación, ¿sale? Lo que les estoy pasando la página para que tengamos bien claro las cosas que nos dice el Papa. Vamos a ir ahora con Rosario, por favor, a continuar la lectura del 5:17 al 25. ¿Está Rosario o no está Rosario? Sí, Adelante, Rosario, por favor, gracias. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal Perasamín y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a este lugar Baal Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Rafaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate, porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Huesert. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. ¿Te fijas, Rosario, la diferencia y todas, la diferencia del rey Saúl y el rey David? Él consulta con Dios. ¿Y ustedes y yo cómo podemos consultar a Dios? Hoy ahí en la mañana les ponía una pequeña lección divina del Evangelio del día de hoy. ¿Cómo podemos consultar a Dios? Y ahí les ponía los 5 lugares donde siempre vamos a encontrar a Dios claro, preciso. Adelante, Rosario, mande usted. Profe, por ejemplo, aquí repite mucho en las últimas lecturas que hemos hecho que consultan con Yahvé y que Yahvé les contesta. Entonces, usted nos ha dicho que nosotros no esperemos a lo mejor esa respuesta de Dios tal cual. Entonces, en ese tiempo, ¿sí Dios hablaba con ellos directamente o cómo era la comunicación? Era igual que hoy tú, Rosario, y todas. Dios habla a través de los acontecimientos de la vida, a través de la lectura de la palabra, a través de los generales. Pero lo primero que para interpretar bien la Sagrada Escritura, Rosario, es que Dios nos siga hablando hoy siempre. ¿Se acuerdan el domingo que leíamos la carta a los Hebreos? De muchas maneras habló Dios en el pasado, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Dios siempre habla, Rosario, pero ¿cómo nos puede hablar Dios? Nos vamos a regresar una clase hacia atrás, ¿sale? Para la tradición ya vista, Dios habla al hombre frente a frente. Para la tradición eloísta, Dios habla al hombre a través de sueños, a través de imágenes, a través de pensamientos. Para el historiador deuteronomista, Dios le habla a través de meditar los mandamientos. Para la tradición sacerdotal, Dios le habla al hombre cuando ofrecemos lo mejor de nosotros a Dios, las mejores ofrendas, nuestro corazón a Dios. Esas son las formas que Dios habla al hombre, Rosario, y lo sigue haciendo. A lo mejor, yo les digo, a lo mejor Dios no te va a decir,
Rosario, fíjate que así, así, así. Pero en la mañana tú le dices al Señor, fíjense, ¿eh? En la mañana le dices al Señor, ay, Señor, la señora de la casa quiere que firmemos un nuevo contrato. Son mis palabras con el Señor, ¿sale? Ah, mi esposa y yo pensábamos, decíamos, pues hay que cambiarnos de casa. Nos va a aumentar mucho la renta, ¿qué vamos a hacer? Y yo estuve analizando junto con mi esposa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues si nos cambiamos, nos van a volver a pedir 2, 3 meses de renta de adelantado, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero Señor, ahora ¿quién nos firma de aval? Porque la persona que nos firmaba de aval, pues ya no puede firmarnos de aval. ¿Ok? Y pues ya conseguimos el aval. Y ahí Dios me habló en la mañana que yo le platicaba a Dios en mi oración. Ahora, ¿a quién le digo? ¿Cómo le hago, Señor? Y la solución la tenía tan fácil en mi misma casa con una de mis hijas. ¿Sale? Ella sí puede firmarme de aval porque sí tiene su propiedad de su casa que la están pagando, pero puede firmar. ¿Te fijas, Rosario, cómo Dios habla? Nosotros le preguntamos, le decimos a Dios y Él de alguna manera nos hace llegar las respuestas. ¿Sale? Perdón por haberme ampliado tanto en esto, cómo Dios nos habla. Y siempre que dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, si dice que Dios le habló, Dios le habló. Pero ustedes y yo, acuérdense, en la lectura de la Biblia hay un punto que se llama la lectura literal. Ahí dice, pero luego viene la interpretación de la lectura espiritual de ese mismo texto. Ahorita yo ya te estoy dando las dos lecturas, la lectura literal y la lectura espiritual de cada texto. ¿Queda contestada tu pregunta, Rosario? Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, vamos con Irma, segunda de Samuel 6 del 1 al 11. No sé si esté Irma, no la veo. ¿Quién quiere leer, por favor? Porque no está 6 del 1 al 11. Lupita Pinzón, ¿puede leer? O Norma, ¿quién? Maestro, ahorita nomás que voy a conectarme porque ya se me está acabando la pila. Ok, Vengo a... entonces Yo lo lo leo. guarda. Vamos a dejar a Norma. Adelante, Norma, por Sí, favor. está muy bien, perfecto, porque vengo, es que ya está acabando la pila, vengo a conectarme. Sí, gracias, Lupita. Adelante, Norma. Sí, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El arca transportada a Jerusalén. David reunió nuevamente a los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000 hombres. Con todo su ejército emprendió la marcha a Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, que lleva la inscripción Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de casa de Abinadab en Guibea, Usa y Agío, hijos de Abinadab. Guiaban el carro con el arca de Dios. Agío marchaba delante del arca. David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo entusiasmo, cantando el son de cítaras y arpas, panderetas, sonajas y platillos. Cuando llegaron al lugar llamado la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió allí mismo, junto al arca de Dios. David se enfadó porque el Señor había arremetido contra Uzá y puso aquel sitio del nombre de Pérez Uzá. Y así se llama ahora. Aquel día David temió al Señor y dijo: ¿Cómo vas a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa a la ciudad de David el arca del Señor, sino que la trasladó a casa de Obedom, el de Gat. El arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obedemón,
Obededom, el de Gad, y el Señor bendijo, y Obededom y su familia informaron a David. El Señor... Ay, perdón, me pasé poquito. No, está bien. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, tú, Norma. Acuérdense, el Arca de la Alianza era, como les decía ayer, era el estandarte. ¿Y por qué dice que Dios se encolerizó porque lo tocaron? Porque dice el salmista, ¿quién puede entrar en la casa del Señor? ¿Quién puede entrar en tu recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Y pues el rey David se asusta y deja que el arca se vaya de otro lado, pero entonces Dios empieza a bendecir a donde dejó David el arca, ya entonces sí se la lleva a su casa y luego ya la pone ahí en la tienda que le había construido al Señor, del rey David. Las cosas de Dios son muy sagradas en nuestra vida. A veces nosotros nos acostumbramos, los que vamos mucho a la parroquia, nos acostumbramos a estar cerca de Dios y se nos olvida hacer nuestra reverencia al Señor, a saludarlo como se debe de ser, persinarnos como debe de ser, dar el Padre Nuestro como debe de ser. Siempre hay que tener ese cuidado en las cosas de Dios. Saber que Dios es el Altísimo. Por eso dice el Dios Altísimo, el Dios grande, inmenso. Pero cuando nosotros lo tratamos así con ese respeto, con esa humildad, pues Dios nos va bendiciendo. A la interpretación de este texto, cuando toca a aquel hombre el arca, es que la tocó así como si fuera cualquier cosa. ¿Sale? Y por eso viene un castigo, pero el castigo que viene, acuérdense que Dios no castiga, nosotros solo nos castigamos. Para esto les doy un ejemplo en el primer libro de los Corintios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, donde dice que hay personas, muchas personas enfermas en esa comunidad de Corintio, porque reciben el cuerpo de Cristo indignamente. Hay que recibir las cosas de Dios dignamente. ¿Y cómo es que el hombre puede recibir las cosas de Dios dignamente? Reconociendo que soy un pobre pecador. Y le recuerdo que es un santo. Un santo es un pecador que no se conforma con serlo y todos los días lucha contra el mundo, el demonio y la carne. Bueno, vamos a ir ahora al capítulo 7. Ahí está la historia del Arca de la Alianza. Sale, ya está. David es una persona que obedece a Dios. Y ya, ok, ya entendió David. Oh, ya vi por qué, cómo debo de acercarme a Dios con mucha reverencia. Vamos al capítulo 7, del 1 al 17 con Margarita. Margarita, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca del Señor está en una tienda de pieles. Natán le dijo: Haz lo que propones, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche el Señor dirigió estas palabras a Natán: Ve a decir a mi siervo David, esto dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que me va a construir para que viva en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. He estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda que me servía de morada. Durante todo el tiempo que he caminado con los israelitas, ¿pedí yo acaso a uno solo de los jueces de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Por tanto, di a mi siervo David: Así dice el Señor Todopoderoso: Yo te tomé de la majada, de detrás del rebaño,
para que fueras caudillo de mi pueblo, Israel. He estado contigo en todas tus campañas. He derrotado en tu presencia a todos tus enemigos. Y yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré en él, para que lo habite y nadie lo arroje de él, ni los malvados lo opriman como antes, como en el tiempo en que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia que te dará una dinastía. Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y con golpes como hacen los hombres. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David estas palabras y esta visión. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Vean que David quiere construir algo, pero Dios le dice, no, espérate, yo soy el que te voy a construir una casa. Acuérdense que Jesús es de la dinastía de David. Por eso la gente le gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque la gente le reconocía a nuestro Señor Jesús como hijo de David. ¿Y por qué era pariente de David, descendiente de David? Porque el Señor San José era de la casa del rey David. La Virgen María no, el Señor San José sí. Bueno, y Dios le construye esa casa donde permanece para siempre uno de sus hijos, que no es su hijo, es su Dios, que es Jesús. ¿Sale? Jesús mismo lo aclara en los últimos capítulos del Evangelio de San Marcos, capítulo 12. ¿Cómo puede decirle David, siéntate a mi Señor a mi derecha y haré de tus enemigos un estrado de tus pies? Si David mismo le dice Señor, ¿cómo puede ser su hijo de David? Ven, ahí lo aclara el Señor. Que este hijo, sí, su papá adoptivo es el Señor San José, pero por eso lo llama Señor, porque Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes y yo a veces tenemos muchos proyectos en la vida, pero no dejamos que Dios entre en nuestros proyectos. Y volvemos a lo mismo que empezamos en el capítulo donde a David le pregunta a Dios, ¿qué debo de hacer? Pero nosotros los seres humanos queremos las respuestas en el instante, cayendo el muerto y soltando el llanto. Hay un dicho que dice mi papá muy claro. Y a veces con Dios somos así, a veces tenemos que tener esa paz, esa tranquilidad para escuchar las respuestas que Dios nos da en nuestra vida. Aquí Dios le habla, ¿se fijan? Dios le habla a David a través del profeta Natán. Dios dice esto y esto y esto. Ok, pues ya él dijo, está bien, el Señor dice. ¿Se fijan? El rey David siempre obediente, pero vamos a ir al lado oscuro del rey David. La lectura es de Claudia, 11 del 1 al 13, pero creo que no está Claudia, pero yo vi a Miriam. No sé si Miriam lo vaya a leer. Porque no, también Miriam no pudo leer. ¿Quién quiere leerlo? 11, ahora sí, Lupita. 11 del 1 ¿Así? al 13 ya puede leer, ¿verdad? Ya vi que ya está Sí, conectada. sí, ya está bien, maestro. Adelante, Bien, Lupita, por favor. sí, gracias. Habla, Señor, Que tu que tu siervo siervo escuche. escucha. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice adulterio de David. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia
y el ejército derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde ahí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías, el heteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndole que le enviara a Urías el hebreo. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo: baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa, pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a casa. ¿Es hasta qué, maestro? Hasta el 13, Lupita, por favor. Cuando David lo supo, le dijo: ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en una tienda de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Yahvé y por tu vida, que no haré tal cosa. David le dijo entonces: bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día David lo invitó a comer y a beber con él hasta que lo embriagó. Pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que durmió con los sirvientes del rey. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Nada. Ahora sí que como Pilatos, David se quiere lavar las manos después de su adulterio. Pero ahí nos da una lección el historiador deuteronomista. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. David en ese momento no estaba meditando la ley del Señor. Se estaba dejando llevar por sus pasiones. Acuérdense, las personas que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, terminamos abandonando a Dios y haciendo daño a los demás. ¿Y cómo vencer nuestras pasiones? Pues primero conociendo cuál es tu pasión, cuál es tu debilidad. Y desde la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con los sacramentos, trabajando y buscando virtudes para vencer todo eso, lo podemos lograr. Vamos a terminar hoy con Norma. A Norma le tocó la continuación del 14:27 hasta que se termina, digo, del 11:27 y siguientes. Norma, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, profe. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y después déjalo solo, para que lo hieran y muera. Joab
que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo algunas bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, el hitita. Joab mandó a David el parte de guerra, ordenando al mensajero: cuando acabes de dar el parte al rey, si el rey monta en cólera y te pregunta ¿por qué se acercaron a la ciudad a combatir? ¿No sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubá? Una mujer desde lo alto de la muralla le dejó caer encima una piedra de moler y así murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron a la muralla? Tú entonces añades: ha muerto también tu siervo Urías, el hitita. Marchó el mensajero, se presentó a David y le comunicó el mensaje de Joab. David se enfadó, pero el mensajero le dijo: es que el enemigo se lanzó contra nosotros, haciendo una salida a campo abierto. Nosotros lo rechazamos hasta la entrada de la ciudad, y entonces los arqueros nos dispararon desde la muralla. Murieron algunos de los soldados del rey, y también murió tu siervo Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe por lo que ha pasado, porque así es la guerra. Un día cae uno y otro día cae otro. Que insista en dar el asalto a la ciudad hasta arrasarla, y tú anímalo. La mujer de Urías oyó que su marido había muerto e hizo duelo por él. Cuando pasó el luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. La tomó por esposa y le dio a luz un hijo. Por el Señor reprobó lo que había hecho David. Palabra del Dios. Te alabamos, Alabamos. Señor. Muchas gracias, Norma. Con esto nos quedamos, con la infidelidad del rey David, con no obedecer los mandamientos. Pero Dios es bondadoso y misericordioso. Y acuérdense que Dios nos habla de formas misteriosas a los seres humanos. Y nosotros tenemos que estar todos los días atentos a ver dónde Dios me habla, dónde Dios me pide algo. Y lo único que Dios le pide al ser humano es esto que les acabo de comentar al inicio de la clase, que debemos de cumplir sus mandamientos, que debemos evitar el mal y hacer el bien, y pare de sufrir. Es lo único que tenemos que hacer en este mundo. Y entonces nuestra vida va a ser muy feliz. Pero si desobedecemos, podemos terminar como el rey Saúl y sus hijos, arrancados del reino. Así que vivamos amando y tratando de mejorar nosotros como personas cada día. ¿Y cómo sé si estoy mejorando como persona? Acuérdate, una frase muy lapidaria del doctor Juan López Vergara: el encuentro con el Señor Jesús nos debe de llevar a ser más gente con la gente. El encuentro con los 10 mandamientos nos debe de llevar a ser más gente con la gente. El encuentro con Jesús en los sacramentos nos debe de llevar a ser más gente con la gente. El encuentro con Jesús en su palabra nos debe de llevar a ser más gente con la gente. Muchas gracias, Lupita Pinzón, Margarita, Ángela, Ofelia, Carmen Ceja, Susana, Yoli, Elbadir, Lourdes, Cristi, Norma, Lupito, Yoa, Miriam, Rosario, Dayan. Les manda a saludar Rebeca, que está muy mala de la gripa. Que Dios las bendiga y muchas gracias. Mañana continuamos con este segundo libro de Samuel. Y acuérdense, lo que vimos hoy es que el que obedece a Dios no se equivoca, y cuando no obedece a Dios se equivoca. Ahí tenemos al rey David como ejemplo. A pesar de que el rey David es un rey por antonomasia, después de este pecado, hace el Salmo número 51, que nosotros por lo regular rezamos todos los viernes en los laudes. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Gracias. Buenas tardes, maestra. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, Ángela. Gracias, Dayan. Hasta Gracias, mañana. Lili. Bonita Norma. tarde. Bonita tarde, Cristi. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, Carmen. Gracias. Buena tarde. Adiós, Lupita, Lourdes. Gracias, Elba Edith. Que Dios los bendiga, Ángela. Usted Gracias. también.